Buenos días, hoy continuamos con la clase de dermatitis por contacto. Me quiero detener esta vez un poco en la imagen. Eh, Esta imagen, bueno, tenemos un eczema, una lesión eczematosa en el área de abdomen. Muchas veces es sencillo diagnosticar la dermatitis por contacto porque pues el paciente va a llegar exactamente con lo que le causó la inflamación. En este caso va a ser una dermatitis de contacto al níquel que le causa el cinturón o la hebilla del cinturón, pero muchas veces los pacientes van a consulta vestidos de manera diferente de que frecuentemente lo harían, y muchas veces entonces para hacer el y y no llevaría entonces el cinturón. Entonces muchas veces sería más como de sospecha clínica y puede ser un poco complicado porque pues si a este paciente solo ven un eczema, le dejan esteroide pero sigue usando el cinturón, pues le va a volver a pasar exactamente lo mismo. Entonces, es un síndrome reaccional cutáneo, o sea, la piel va a reaccionar a algo externo. Y puede ser como la dermatitis atópica aguda, que se va a ver como eczema, o crónica, que se va a ver como liquenificación. La misma imagen que les puse en dermatitis atópica, agudo y crónico. Solamente el tiempo es el que da la diferencia. 5 a 10% de la consulta dermatológica también es de las cosas más frecuentes. Se va a dar entonces en hombres y mujeres a cualquier edad, pero obviamente los alérgenos pueden llegar a cambiar. Por ejemplo, es más común ver una dermatitis de contacto a aretes en mujeres o una dermatitis de contacto en manos al cromo por culpa del cemento. Se va a presentar más en hombres. Es una enfermedad ocupacional. Casi es el 25 a 50% de las enfermedades laborales y principalmente va a ser en manos. Digo, yo creo que ya les quedó muy claro con la clase de hongos. Esto no es un hongo, como mal pues se puede estar tratando malamente. Esta es una dermatitis de contacto porque pues, principalmente está en las dos manos y por el eczema que se está haciendo más crónico. Entonces, la epidemiología pues realmente es muy larga y ahora sí que ya sería también de ustedes investigar si quieren meter un poco más a profundo. Ya, pero como ejemplo, pues tenemos la hiedra venenosa, que daría una dermatitis de contacto de tipo irritativa, el níquel o el cromo, que va a dar una dermatitis de contacto de tipo alérgica, el formaldehído y otros. Entonces, ¿cómo lo vamos a clasificar? Como les acabo de mencionar, como una dermatitis atópica irritativa, o sea, por un irritante primario, o una sustancia sensibilizante, o una dermatitis de contacto alérgica. Es muy diferente. La primera va a ser simplemente por una sustancia que va a causar por sí sola irritación, y la segunda es más culpa del sistema inmune, que va a causar una hipersensibilidad. Entonces, otra vez, irritante primario, venenata, irritativa o no inmunitaria. Va a haber un daño celular dependiente de la cantidad y del tiempo. Por ejemplo, pues, la hiedra venenosa en un solo momento pues, va a causar eritema o ampollas rápidamente eh, estando en contacto con una sola vez. O por ejemplo, pues, el jabón de quirófano, que todos los días, después de un mes, después de 2 meses, en individuos pues, susceptibles pueden llegar a causar irritación en las manos. Entonces puede ser por irritación, gran cantidad o crónica, o toxicidad en el primer contacto en sustancias a lo mejor muy tóxicas. Entonces pues puede ser desde ácidos, bases, sales inorgánicas, en los niños, en los bebés, por ejemplo, orina y heces. Por ejemplo, pueden haber gusanos que causen esto, puede haber plantas que causen esto, y principalmente pues, productos industriales, químicos, disolventes, limpiadores, resinas que pueden causar irritaciones. Vean cómo se ve la lesión eczematosa, pues con ampollas, con piel que llora, como dijimos en otra clase. Y pues el agua mala o la medusa, pues en la playa, pues es otra de las causantes de las enfermedades de playa. Muchas veces
Los pacientes van a mencionar que cuando se metieron a la playa, pues sintieron como un latigazo. Casi todos ya van a saber cuál es su diagnóstico, pero pues van a acudir a que les dé medicamento para desinflamarse. Alguno que otro a lo mejor no sabe qué fue lo que le pasó, pero sí va a saber que cuando entró a la playa pues sintió que algo le irritó o algo le picó. Y segundo, sustancia sensibilizante. Entonces tenemos que este es un problema alérgico. Es diferente a la dermatitis de contacto irritativa. Entonces aquí aquí va a haber una sensibilización previa. Va a haber, o sea, el paciente tuvo que haber estado en contacto con ella antes, una hipersensibilidad tardía de tipo 4, mediada por células. No sé si se recuerdan los mecanismos de hipersensibilidad, que son 4. Este va a ser por el último. Y va a requerir una fase de inducción, ya quedamos, y puede durar meses a toda la vida. Entonces puede ser una enfermedad ocupacional, pues lo que se les puede ocurrir, desde la que damos jabones, cromo, jardineros, no sé, gente que usa pintura en talleres mecánicos. Entonces puede ser de cromo, níquel, cobalto, perdón, mercurio, aleaciones, fármacos, cosméticos. Entonces los metales, pues el cromo, níquel y el cobalto es de lo más común. O bueno, pues en aretes, en alguna pulsera o en relojes. El cromo, casi, son pocas cosas que les voy a pedir que se aprendan de memoria, pero como el cromo es tan común presente en el cemento, es decir, se los puedo llegar a preguntar. Bueno, también el níquel en la joyería de fantasía también es muy común. En las hebillas, como les mencioné en la primera imagen, encendedores, monedas, esmaltes, el cobalto en algunos pigmentos, detergentes, lubricantes, insecticidas. Ahí es donde llega como lo complicado, por eso hasta ahí dermatólogos o alergólogos que exclusivamente pueden llegar a dedicarla a la dermatitis por contacto. En la dermatitis de contacto alérgica, vean, el paciente puede llegar diciendo que él no cree que sea el cemento porque él solamente toca el cemento con las manos y dice que la irritación ya se le está corriendo para los brazos. Bueno, la dermatitis de contacto alérgica así funciona. Como es un mecanismo ya inmunitario, no solamente donde esté en contacto, entonces con el tiempo que esté siempre lastimándose o mientras más pase, la enfermedad o el problema se va a estar corriendo aunque no esté tocando exactamente esas partes. Puede ser también por aerotransportados. No sé, por ejemplo, me tocó una paciente en las sustancias, ella era cocinera, perdón, y sustancias del ambiente pues era lo que le causó irritación y simplemente pues se alejaba de la cocina y se arreglaba el problema. Yo creo que esto es lo que más cualquier persona puede llegar a diagnosticar, una dermatitis de contacto a los aretes, o esto es por las aleaciones que contienen níquel. A los relojes, que esta imagen me gusta, no fue exactamente esta imagen, pero fue la primera pregunta del examen del Consejo Mexicano de Dermatología. Pues bueno, ya simplemente viendo el reloj en la misma imagen, pues bueno, se puede tener el diagnóstico. Vean. Por ejemplo, con el dinero puede haber exámenes pulpejos. Y esta imagen también me gusta, como les había dicho desde las otras veces, dermatosis que empieza en el dorso del pie, lo más probable es que se trate de una dermatitis de contacto. Si el pie es en la planta, pues bueno, pensar más en micosis. No siempre es así, pero bueno, es importante verlo así. Algunas veces puede ser bastante sencillo, por ejemplo aquí, pues tal cual donde toca el plástico de las sandalias, es donde va a tener la irritación y casi siempre va a ser a plásticos. Aunque se vea sencillo, hay personas que realmente no se dan cuenta. Y muchas veces no se dan cuenta porque, por lo mismo de que les empieza a aumentar la irritación o se empieza a extender, perdón, y entonces ya no lo relacionan tal cual a un tipo de calzado. Y aparte es más fácil darse cuenta cuando no está inflamada la piel, exactamente a qué calzado serían alérgicos. También el problema ahorita es como la piel está inflamada, aunque ya no usen esos zapatos que le causan alergia, cualquier tipo de calzado pues le va a lastimar en esa piel irritada y también es donde
se podría complicar un poco. El eczema en párpado también es difícil porque pues la principal causa uno podría pensar que es el maquillaje o el rímel en los ojos, pero también siempre hay que pensar de lo que nos llevamos de las manos a los párpados. Recordar que la piel de las palmas es muy gruesa y la piel de los párpados es muy delgada y más delicada. Entonces el estar agarrándonos continuamente los ojos sin lavar las manos, pues es una causa de eczema en el párpado y es un poco, pues ahora sí que difícil de tratar. Y también pues hay que hacer muy bien el diagnóstico pues para no abusar de los corticosteroides en esa zona. Entonces, pues bueno, también hay aeroalérgenos que también lo complica todavía más. Esporas, pólenes, hongos, ácaros, caspas de animales. Recordar que a lo mejor en la lluvia, que no hay tanto aire, pues puede mejorar esto. Y también estos aerotransportados pueden ser mayor en la mañana y el atardecer, que es cuando se liberan los pólenes. Y se puede asociar a síntomas respiratorios. Esta dermatitis por aeroalérgenos. Y también muy común la dermatitis por formaldehído. Y esta es una sustancia que se puede llegar a poner en algunas marcas de ropa, la pueden usar como para que sea más suave y para que no se arrugue con facilidad. Entonces por eso es recomendable si van a comprar ropa nueva que antes de usarla la laven para que no tengan como este problema de comezón. Siempre pensar en los diagnósticos diferenciales. Digo, yo sé que la enfermedad de Payet es una enfermedad muy infrecuente y el eczema del pezón es un poco más frecuente, pero pues por eso es importante darles las medidas generales para que no vuelva a pasar. Por ejemplo, en el eczema del pezón, que siempre les da a mujeres que son deportistas y les puede causar irritación y la irritación puede causar como una metaplasia y el pezón tal cual pierde un poco su forma. Entonces hay que tratarlo, por si no está mejorando, pues pensar en otras cosas más graves. Una dermatitis de contacto en palmas se puede presentar como vesículo ampollas y esto esto tiene el nombre de eczema desidrótico o otro sinónimo ponfolix. Y esto es ocasionado porque en las manos tenemos muchos conductos o acrosiringios donde desemboca toda la sudoración y si se inflama la piel perifolicular vamos a ocasionar un taponamiento de las glándulas de sudor y van a salir pues en forma de vesiculitas. Y casi siempre inicia alrededor de los dedos, que es donde se junta también mucho, en la cara lateral, perdón, de los dedos, donde se junta también mucho el sudor. Entonces esto se llama eczema disidrótico o disidrosis. Ya quedamos entonces la hiedra venenosa. Bueno, algunas plantas pueden dar dermatitis de tipo irritativa, venenata, o hay algunos mosquitos, algunos insectos como el Paedeurus, que ocasionan dermatitis irritativas pues muy graves y muchas veces pues muy difíciles de hacer un diagnóstico si no tenemos la sospecha clínica. Se pudiera confundir, por ejemplo. Vean, por ejemplo, este paciente perfectamente lo pudieran confundir con un herpes zóster oftálmico, pero no, era una dermatitis de contacto por Paedeurus. Entonces, por eso les menciono que hay gente que solamente se dedica a esto. Les traigo una lista larga que cuando tiene una dermatitis de contacto depende de la localización, en qué tienen que pensar. Les dejo el video para que lo paren y lo estudien con calma, pero pues como les menciono es complicado. Incluso, digo, para hacerlo más difícil y hablando de la última parte, hay algunos esteroides que pueden causar dermatitis de contacto. Entonces, para complicarla todavía más. Y tenemos entonces la dermatitis fotogravadas, o sea, inflamaciones de la piel que por el sol va a causar una reacción de inflamación, ya sea fototóxica o fotoalérgica. La fototóxica, bueno, vamos a tenerla en zonas expuestas. Es el
por ejemplo, vamos a tener sustancias que van a quemar mucho más la piel, que va a causar eritema, vesículas, ampolla y ardor, y va a causar una pigmentación residual. Por ejemplo, también se los mencioné en la primera clase, es una fitofotodermatitis. Los cítricos más el sol hace que cause más irritación, o sea, empeoran la quemadura. Entonces, esto es una dermatitis que se puede encontrar, por ejemplo, en niños alrededor de la boca que no se limpiaron bien, o en cualquier tipo de adolescente o adulto joven que acaba de regresar de la playa. Y tienen unas formas como muy, se puede decir que aberrantes, muy extrañas, y así es como hacemos el diagnóstico de no pensar en cualquier otra enfermedad dermatológica. Si se fijan, por ejemplo, ahí, pues tal cual, se notan cómo se limpió. Hizo esto, se limpió y de ahí tuvo la inflamación. Vean, casi siempre son formas como muy extrañas, pero si ya se pone a pensar uno, pues casi siempre pues, se limpian o lo tienen entre los dedos. Y pues simplemente darles medicamento para desinflamar si les quedó. Mencionarles que les va a quedar una mancha residual que a lo mejor les va a quedar 1 o 2 meses en quitarse, pero pues se va a quitar al 100% después. Y las fotoalérgicas, que va a iniciar en áreas fotoexpuestas, pero como las dermatitis de contacto alérgicas normales, pues bueno, también van a evolucionar hacia el resto del cuerpo. Entonces necesitamos una sustancia y necesitamos la activación por la luz también. Se puede presentar eczemas, ronchas, pápulas y vesículas. La comezón va a ser muy intensa, pero va a haber menos pigmentación. Vean cómo se va a ver el paciente. Pues el paciente va a decir que en la cara pues va a tener más reacción y igual y la foto está un poco borrosa, pero bueno, hay muchos medicamentos que lo pueden causar. Siempre mencionar, por ejemplo, las tetraciclinas o los derivados del ácido anhidríxico, como por ejemplo el ciprofloxacino, como los causantes más comúnmente y más usados por nosotros. También algunos AINES, la furosemida. Entonces, siempre que el paciente mencione pues, estas quemaduras atípicas o irritaciones atípicas por el sol, pues preguntar qué medicamentos está tomando y irse a la tabla de sustancias fotosensibilizantes. Pero lo principal, tetraciclinas como doxiciclina y limeciclina, que nosotros usamos mucho, o la ciprofloxacina o el sulfamethoxazol. Vean cómo se ven las ronchas. Y el diagnóstico, pues generalmente, bueno, es por clínica. El diagnóstico la clínica nos ayuda bastante el interrogatorio a hacer el diagnóstico, pero cuando no se hace las pruebas de parche también son importantes. Las pruebas de parche lo que son parchecitos con sustancias sensibilizantes. Se le pone al paciente y donde le causa irritación, pues bueno, ahí tenemos el diagnóstico. Hay muchas pruebas de parche desde a sustancias sensibilizantes comunes o pruebas de parche ya más enfocadas a lo que el interrogatorio nos dijo. Por ejemplo, pruebas de parche a, no sé, a cosméticos de la cara o pruebas de parche a cosméticos o bueno, a sustancias, tintes para el pelo, a pruebas de parche para conservadores, pruebas de parche para plásticos. Esto no es tan común que los dermatólogos cualquiera lo haga, más bien sería algún dermatólogo o algún alergólogo especializado o que solamente, bueno, que le guste mucho tratar este tipo de enfermedades, pero por ejemplo en San Luis Potosí lo hacía una doctora, pero la última vez que le pregunté ya no les estaba consiguiendo. Entonces, si encontráramos la causa, pues bueno, evitar el contacto con las sustancias o objetos causales, cuidados de la piel, pues más o menos como la dermatitis atópica, si la cuerpo está bien humectada, pues tiene menos posibilidades de irritarse, tratamiento tópico y tratamiento sistémico. El tratamiento tópico, bueno, si la piel si lo ven que está eczematosa, bueno, tratar de secarla, o si está muy seca, pues tratar de humectarla. Y esteroides de mediana a alta potencia por periodos breves. Y aquí también es muy importante tratar de que cuando le dan el esteroide que se le quite al 100%, sin pasarse, sin dar tiempos de más para que no se vaya a ser dependiente de los corticosteroides.
Y aquí he visto pues muchos pues, casos tristes, por ejemplo, de pacientes que, por ejemplo, pues un albañil que se dio cuenta, bueno, que le causaba irritación el cemento, pero no puede usar guantes, por ejemplo, y empezó a usar betametasona. Después de 2 años acude a consulta porque ya no le hace efecto la betametasona. En realidad, pues ya no tenemos mucho que darle. Por ejemplo, pues se le puede dar el clobetasol, que es un poco más fuerte, o el lobetasol, pero pero aquí lo principal es darle, decirle o repetirle mucho que se está haciendo adicto a los esteroides y que lo que tenemos que hacer es tratar de cambiar los hábitos, por ejemplo, tratar de usar guantes. A veces es muy difícil, que dicen que ellos refieren que con los guantes pues, se les pueden caer las cosas o puede ser hasta peligroso. Entonces aquí es lo complicado. Si se ponen a ver en los artículos o en los libros, dicen pues que se debe de recomendar que en una fábrica pues se cambie de puesto, pero obviamente en la vida real no es tan fácil, porque pues no es como que trabajen en una fábrica. Es más bien una persona que ya tiene un oficio y que realmente no puede sustituir de otra manera. Y bueno, se puede también utilizar o intentar dar antihistamínicos sedantes de primera generación o no sedantes de segunda generación. Y esteroides también o inmunomoduladores, pues siempre pensando en quitar la sustancia que lo está ocasionando. Y con esto terminamos. Si tuvieran alguna pregunta, no olviden escribirlo por favor en los comentarios. Y nada más faltaría la parte de dermatitis seborreica, que es más o menos, pues bueno, algo se parece y nada más. Muchas gracias.